Miren amigos, mucho antes de la llegada de Jovenel Moïse al poder, los políticos de Haití habían intentado incorporar las pandillas haitianas a su estrategia con la finalidad de obtener mayor apoyo electoral y asegurar la victoria en las elecciones legislativas y presidenciales. A su llegada al poder, Moïse continuó con esta estrategia y con la coalición de pandillas armadas en el G9 por Jimmy Chirizier, mejor conocido como Barbecue, en junio del año 2020, Jovenel Moïse llegó hasta el punto en el que se encuentran actualmente. En otras palabras, esa alianza consolidó el poder de las pandillas en Puerto Príncipe. Para confirmar estos vínculos, basta ver las acciones realizadas por el G9 en el intento de aumentar su control territorial. Una serie de ataques selectivos que causaron la muerte de decenas de personas que, de acuerdo con informes de grupos de derechos humanos de aquel país, la policía no intervino ante esos ataques. Para ese mismo tiempo, del lado de la oposición, Gabriel Jean-Pierre, alias T. Gabriel, creó otra alianza de pandillas conocida como JP, que se convirtió en un feroz enemigo de Chirizier y el G9, pues empezó a disputar el control de Cité Soleil. Pero JP no fue el único grupo criminal que ha rivalizado con el G9. También está la banda 400 Mauoso, que ya hemos hablado aquí y hemos conocido por los secuestros selectivos de miembros del clero y de ciudadanos norteamericanos el año pasado, esforzándose por repeler los ataques desde afuera y las divisiones internas en la frágil alianza del G9. Los lazos con el oficialismo parecían estarse rompiendo, y es así que Barbecue, a través de un mensaje de video en el año 2021, convocó a una revolución contra la oposición y el partido TKL, del que Jovenel Moïse hacía parte. Decía Barbecue en aquel mensaje de video que el país había sido rehén por más de 40 años de un pequeño grupo que distribuyó armas en los barrios populares para luchar en beneficio de sus propios intereses, y que por eso invitaba a los pobres, a los considerados bandidos y a los oprimidos a unirse al G9 y vincularse a su lucha, porque decía él que ese sistema de explotación y desigualdades había llegado a sus límites. Eso dijo Jimmy Chirizier, alias Barbecue, el año pasado. Tan solo 2 semanas después de esa proclama, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su casa, donde lo acribillaron y le arrancaron un glóbulo ocular. No hay evidencias hasta ahora de que Barbecue o el G9 estuviesen involucrados o tuvieron algo que ver con el asesinato. El presidente Moïse se había hecho muchos enemigos desde que ganó las elecciones del año 2016 y se fue aferrando al poder, pero después de la muerte de Jovenel Moïse, el G9 y en particular Jimmy Chirizier entraron en lo que podría ser catalogado como una época dorada. Aunque Jovenel Moïse fue un elemento clave en el ascenso del G9 como un actor armado importante en la arena política, su asesinato representó un momento decisivo para Chirizier y su carrera criminal. Pese a perder a quien alguna vez fue su aliado político más importante, Barbecue utilizó a su favor el vacío de poder dejado
rompiendo el pacto implícito entre las élites políticas haitianas y las pandillas de aquel país y desafiando la estructura vertical. Incluso todos podemos recordar que en octubre del año pasado, que aún con la ausencia de Jovenel Moïse, Barbecue continuó haciendo alardes del poder del que todavía disfrutaba. Durante una ceremonia en honor de Jean-Jacques Dessalines, líder de la revolución que proclamó la independencia de Haití el 1 de enero del año 1804 y fue su primer gobernante, pues fue Barbecue y no el primer ministro interino en ese momento, Ariel Henry, quien depositó una ofrenda floral en el monumento Pont Rouge para conmemorar el aniversario de la muerte de Dessalines. Podemos recordar los videos que inundaron las redes sociales, donde rodeado de simpatizantes con camisetas blancas que tenían la cara de Jovenel Moïse estampadas y decían justicia para Jovenel, Barbecue llevaba además un retrato enmarcado del presidente fallecido. Ariel Henry había intentado presidir el acto, pero un grupo de pandilleros armados, aliados de Barbecue y el G9, abrieron fuego contra su equipo de seguridad y lo alejaron del evento. De ahí en adelante, la alianza del G9 y otras pandillas armadas de Puerto Príncipe hicieron más demostraciones de poder. Aumentaron los secuestros, los camiones cargados con ayudas fueron saqueados y el paso para la provisión de combustible y agua para los hospitales fue bloqueado durante semanas, mientras exigían la renuncia del primer ministro interino Ariel Henry. Luego convocó a una tregua temporal entre las pandillas para permitir el flujo de combustible, pese a que Ariel Henry continuaba siendo el primer ministro. Esa capacidad de inspirar terror parece que era parte de un plan mayor de Jimmy Chérizier para influir en la política de Haití, porque también pidió a Naciones Unidas y al gobierno de Estados Unidos romper lazos con el gobierno de Ariel Henry, algo que muchos haitianos y organizaciones de la sociedad civil de aquel país también han estado pidiendo. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces Tamara Pichardo le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del Sol, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono, que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla, 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. Si bien las pandillas haitianas acumularon gran poder gracias a las conexiones políticas que lograron, Jimmy Chérizier demostró que podía siendo igual de poderoso sin esas conexiones o recurriendo menos a ellas, a la vez que seguía influyendo en la dinámica política, económica y de seguridad de Haití. Ahora, en un nuevo episodio de esta trágica historia, la semana pasada Jimmy Chérizier ha decretado el cierre de la nación e impidiendo la venta de combustible, reclamando el cierre
de la terminal petrolera más grande de Haití, con el objetivo de alterar más la situación de caos casi permanente en aquel país. Es la tercera vez en menos de un año que esta banda impide el acceso a esta terminal. No hay dudas de que Jimmy Cheriser, alias Barbecue, es el líder pandillero más poderoso de Haití en la actualidad. Por ello, nunca se ha descartado que pudiera influir en unas próximas elecciones, ya que la alianza G9 le permite el control de un amplio territorio, casi el 60%, donde se encuentra el mayor número de centros de votación de aquel país. Poseen armas modernas y mucho dinero y tratan de que la población vulnerable se una a su causa. Es casi seguro que cualquier candidato que aspire a la presidencia de Haití necesitaría contar con el apoyo de Jimmy Cheriser y del G9 para ser elegido, lo que le dará a este un nivel de poder sin precedentes por la capacidad que ha tenido de hacerse indispensable en medio del caos y la adversidad. Si llegaste hasta aquí es porque te agrada lo que venimos haciendo en Alfredo en Directo. Si quieres que permanezcamos en el tiempo con nuestra opinión disruptiva y con sentido crítico, puedes acceder ahora mismo a nuestra cuenta Patreon en la etiqueta que te dejo por acá, donde dice muchas gracias. Allí verás las distintas opciones con las que puedes aportar a nuestra permanencia. También te dejo el enlace Patreon en la descripción de este video. Gracias por compartir, comentar, darle like y sobre todo, gracias por suscribirte a este canal e invitar a otros a suscribirse.